Hola gente, en este video vamos a ver los óxidos del grupo 13. Básicamente este video va a estar dividido en dos partes. En una primera parte vamos a ver el primer óxido que tiene un enlace covalente. Por lo tanto, este óxido va a ser un óxido ácido y va a dar lugar a su correspondiente oxoácido y también a las correspondientes oxosales. Por otra parte, vamos a ver los óxidos del resto del grupo que al ser elementos de tipo metálico van a ser sólidos iónicos, aunque con cierta contribución de enlace covalente que va a ir disminuyendo a medida que bajamos en el grupo. Por tanto, también estos óxidos se van a ir convirtiendo en óxidos más básicos. Como les decía anteriormente, el primer óxido que vamos a ver en este video es también el primer óxido covalente que vemos en este estudio de la tabla periódica. Podemos ver aquí la estructura del óxido de boro. Vemos que hay unos enlaces localizados en donde el boro está rodeado por 3 oxígenos y a su vez cada oxígeno está uniendo a 2 boros. Este óxido de boro es muy soluble en agua, dando lugar al ácido bórico. El ácido bórico actúa como un ácido, como es normal para estos óxidos covalentes, van a dar ácidos por tanto en solución, pero este comportamiento ácido no es el común que vemos por ejemplo con el ácido nítrico que pierde un protón, sino que en este caso lo que ocurre es que capta aniones hidroxilo. Toma aniones hidroxilo del agua, de forma que si tenemos una deficiencia de electrones en el ácido bórico, tenemos un orbital vacío que se puede enlazar a un par de electrones libres, este hidroxilo se va a unir a una cuarta posición y por tanto el boro va a estar rodeado de 4 grupos de hidroxilo en un tetraedro y su hibridación va a ser sp3. El ácido bórico presenta otra particularidad, que es que puede formar puentes de hidrógeno. Cada uno de estos oxígenos y cada uno de estos hidrógenos pueden participar en enlaces por puente de hidrógeno. Aquí podemos tener otro boro y aquí OH y OH. Y así continuamente. Esto hace que se formen unos enlaces, una red de enlaces muy extensa que dan lugar a unas altas temperaturas de fusión y de ebullición. Como hemos dicho anteriormente, los óxidos covalentes son óxidos ácidos y por tanto van a dar moléculas ácidas en solución. A su vez, estas moléculas ácidas, como puede ser el ácido bórico, pueden reaccionar con bases para dar lugar a oxosales. Entre las oxosales más importantes del boro está el bórax. Este bórax es la forma en que se encuentra normalmente en la naturaleza el boro y presenta estructuras en las que hay enlaces deficientes en electrones. Este enlace, por ejemplo, que tenemos acá, un enlace puente, es un enlace que tiene 3 centros y 2 electrones. Esta estructura hace que el bórax pueda actuar tanto como base y como ácido. En medio ácido va a actuar como base y va a dar el ácido bórico, y en medio básico va a reaccionar también para dar el tetrahidroxoborato. Estas serían las reacciones que se darían en cada uno de los casos y podemos ver así cómo la estructura se rompería en uno o en otro sentido según estuviera en el medio un ácido o una base. El ácido bórico puede polimerizar con el tetrahidroxoborato mediante reacciones de condensación. Estas reacciones de condensación comprenden la reacción de dos grupos OH para dar una molécula de agua más un enlace oxígeno-boro-oxígeno. Estos enlaces son los que van a unir a las distintas unidades trigonales o tetraédricas que van a formar estos boratos. Hay distintos tipos de boratos, pueden ser por ejemplo dímeros, este también es muy común, que son trímeros. Hay distintas agrupaciones, fíjense que por ejemplo aquí tenemos una con 5 OH correspondiente a distintas posiciones de los tetraedros y se pueden formar también cadenas y otras estructuras. Este comportamiento es similar a lo que ocurre para los silicatos.
Recordemos que el boro presenta una posición diagonal con respecto al silicio y que comparte parte de sus propiedades. También el silicio, como vamos a ver en próximos videos, puede polimerizar mediante reacciones de condensación para dar dímeros, cadenas, estructuras laminares, etc. Para el resto de los elementos vamos a tener sólidos de tipo iónico. Todos estos sólidos van a tener cierta contribución de enlaces covalentes, sin embargo, esta contribución va a ir disminuyendo conforme bajamos en el grupo. Vemos que todos ellos, como corresponde a un sólido iónico, tienen temperatura de fusión alta, excepto para el óxido de talio, que simplemente que se descompone a 100 grados centígrados a óxido de talio 1 más oxígeno, y el óxido de talio 1 que por tener un catión de menor número de oxidación, de menor carga, va a tener por tanto un enlace iónico más débil. Por otra parte, podemos ver que la secuencia en las propiedades de ácido-base se condice con disminución del carácter covalente del enlace, de la menor contribución del enlace covalente. Los óxidos de aluminio y de galio van a ser anfóteros, indicando que estos son los que tienen mayor contribución de enlace covalente, pero después ya el de indio es ligeramente básico, el de talio es básico ya directamente, y por último el de talio 1, como corresponde a su carga más 1, va a ser un catión poco polarizante y por lo tanto va a ser el que tenga mayor carácter iónico de todos ellos. El óxido de aluminio es un óxido anfótero. Esto quiere decir que cuando lo pongamos en contacto con agua en medio neutro, no se va a disolver. Es un óxido insoluble que se va a hidratar, eso sí, se va a formar el hidróxido, pero no se va a disolver. O en todo caso va a disolverse solo un poco para alcanzar el equilibrio de solubilidad, el producto de solubilidad. En cambio, en medio ácido se va a disolver para dar el catión aluminio, esa aqua aluminio como lo tenemos aquí en la reacción que escribimos a la derecha. Conforme vamos aumentando el pH, lo que va a ocurrir es que se va a precipitar el óxido de aluminio y finalmente se va a formar el aluminato. Aquí vemos también que hay algunas especies intermedias. Estas son las que darían el pH ácido a una solución de una sal de aluminio, pero finalmente a pH en torno a 6 se precipitaría y después a pH muy alto se volvería a disolver, según la reacción que tenemos abajo. Repasando, el óxido de aluminio se va a hidratar en medio neutro, pero no se va a disolver, pero sí se va a disolver tanto en medio ácido como en medio básico. Siguiendo con el resto de elementos, el galio va a tener un comportamiento también anfótero e incluso un poquito más ácido que el aluminio. Este resultado es una excepción y resulta del llenado de los orbitales D, como hemos visto en un video anterior, en el periodo 4, que hace que se contraiga ligeramente el tamaño del catión y que presente unos potenciales de ionización e incluso una electronegatividad ligeramente más alta. El óxido de indio, por el contrario, ya es un poquito más básico que el óxido de galio. En algunos libros aparece como anfótero, pero en cualquier caso sí tiene un comportamiento más básico que el del galio. Por último, el óxido de talio es un óxido que es básico, pero que al ser muy oxidante es inestable, medio acuoso y por lo tanto no está bien estudiada su carácter ácido-base. Hemos visto cómo descompone a 100 grados. Esta es la reacción de descomposición donde se produce emisión de oxígeno y se produce el óxido de talio 1 y este óxido de talio es el más básico de todos, dando lugar a una base fuerte. El talio 1, por otra parte, es el único que forma peróxido, comportándose de una manera similar a la de los metales alcalinos. Esto se debe a ese estado de oxidación 1 que presenta y además a su gran tamaño, lo cual le permite tener una energía de red relativamente alta para el peróxido de talio, y la red del óxido de talio, por el contrario, no es tan
tan fuerte, siguiendo la tendencia de la descomposición de, por ejemplo, de los carbonatos de los alcalinos térreos que hemos visto en un video anterior. Bueno, hemos visto los óxidos de este grupo, hemos visto que son bastante diferenciados. Tenemos los del boro, que presentan un enlace covalente y por tanto es un óxido ácido, si bien es un ácido de Lewis, acepta un par de electrones de un grupo hidroxilo. Hemos visto cómo formar oxosales, como corresponde a un óxido ácido, y que estas oxosales pueden ser bastante complejas por las reacciones de condensación que dan así lugar a polímeros y a estructuras bien de dímeros, trímeros, cadenas, etcétera. Para el caso de los óxidos de aluminio a talio, hemos visto que son sólidos iónicos, que tienen altos puntos de fusión y que el carácter covalente decrece al bajar en el grupo, si bien esta secuencia tiene ciertos altibajos, como puede ser en el caso del galio. Y hemos visto cómo el trióxido de talio es inestable, siendo el óxido más estable el óxido de talio 1, que es un óxido muy iónico y que por lo tanto es también muy básico. Bueno, con esto terminamos el grupo 13. Espero que les haya servido todo lo que hemos visto. Y bueno, para cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben que pueden dejarlo aquí en YouTube, en Moodle o mandándome un mail. Un saludo.